Hola, muy buenos días. Los que se van conectando me pueden decir cómo se ve, cómo se escucha, si está todo en orden. Ahí ya se animaron a la primera pregunta. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Bien, ese tema lo vamos a tocar hoy. Gracias a los que me están respondiendo, que se escucha bien, que se ve bien también. Y bueno, si se animan, como siempre hacemos, dejamos correr algunos minutos para que se vaya conectando el resto. Entonces, este es el momento de abrir temas. Más allá de que yo tengo un encuadre para el día de hoy, que sabemos, vamos a hablar de mercados, mañana de mercados, contexto. Si hay algo puntual, anímense, porque después cuando empiezo a hablar, ahí se hace un poco más difícil eh, plantear los temas, abrir temas distintos a lo que voy llevando. E incluso a veces, mientras yo estoy hablando directo a la cámara, no leo lo que tengo a mi izquierda, que es el chat. Entonces, bueno, eso se puede dar, por eso ahora que estoy más pendiente del chat, si se animan, vuelvo a repetir, a abrir las preguntas, genial. Si no, voy haciendo una introducción que tiene mucho que ver con lo que ahí decía nuestro amigo Carlos Wilson, tasa de interés en Estados Unidos. Abro yo una pregunta, y tranquilos los que se van conectando porque todavía no me voy a poner a responder o armar el tema. ¿Qué está pasando en los mercados hoy? ¿Sí? Mercados internacionales. Si yo les digo eso, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo primero que me dicen? Después del qué está pasando, vamos a ver por qué está pasando. Pero empecemos con lo primero. Lo voy a escribir también en el chat. ¿Qué está pasando en los mercados hoy? Bien, inflación. Muy bien, ahí ven, Salomón. Es el tema. ¿Sí? La realidad es que la inflación es el tema del momento. Fíjense que a poco cada comentario que van haciendo se va conectando con otros. Por ejemplo, la inflación se conecta directamente con lo que decía Carlos al principio. ¿Qué pasa con la tasa? La tasa de interés de Estados Unidos tiene una relación prácticamente directa a lo que decían recién, ¿no? La inflación. ¿Qué más? ¿Reaccionaron al dato de inflación? ¿Sí? Bien, ahí otro más. Entonces, bueno, ya con esto, con este poquitito, empiezo a meterme acá. Y voy a hablar contexto, ¿sí? Que apunta a esa pregunta, ¿qué está pasando con los mercados hoy? ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo? Y cómo movernos un poquito en el mercado. Si alguno se anima a hacer alguna pregunta de trading, ¿no? Decir, ¿qué podemos hacer con tal activo? Anímese, así salimos un poco de lo teórico, de lo macro, más allá de que es la base, ¿sí? Y responda a preguntas muy importantes, pero bueno, vamos a ponerle un poco más de pimienta a la situación y vamos a ver si podemos jugar con algún trade cortito. Y lo que podemos hacer es plantear un trade para este momento, 11:05 horario de Argentina, y ver, ¿sí? Con el planteo qué podemos modelar, qué podemos proyectar hacia adelante y después lo seguimos. ¿Sí? Así un poco de mercados también en tiempo real. De paso les digo, esto es algo que hacemos todas las mañanas en la mesa de trading ICB. Sé que muchos lo conocen, si es un bloque, si se quiere, bastante destacado de ICB o es un módulo, ¿sí? Uno de los principales que nos acompaña en los últimos 10 años, en donde hacemos mercado en tiempo real. Ahí es la parte importante, interesante, ¿no? Donde uno dice, ok, ya entiendo la teoría, ya sé cómo funcionan las cosas, pero quiero verlas. Bueno, se ve ahí, se ve en el mercado real. Así que, bueno, vale comentarlo. ¿Qué tenemos por ahí? Inflación y reacción en economía. ¿Bonos o acciones? Buena pregunta. ¿Comprar empresas argentinas? Otra pregunta. ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Podemos ver el índice Nasdaq? Bien. Sí, vamos a ver, tocamos un poco eso. Vamos con el contexto, que creo que algunos de ustedes lo tienen bien claros por el tipo de pregunta que hicieron. La situación principal en el mercado, y por mercado me refiero al mercado internacional, dado que lo que está sucediendo ahí impacta en todo lo demás. Y vayamos un paso más, ¿qué es mercado internacional? Cuando digo qué hago para ver el mercado internacional, veo los mercados de todo el mundo. Para hacer una síntesis, hagan de cuenta que cada país
tiene su mercado de valores, donde cotizan activos de ese país. Estoy haciendo un simplicismo, muy poco técnico. Entonces decimos, bueno, si quiero ver el mercado internacional, ¿qué hago? ¿Miro todos? Y no podemos mirar todos los mercados. Miramos los principales, los que son referentes, en donde la mayoría de los inversores operan. ¿Y cuáles son? Estados Unidos es el uno. Y ahí no solo operan muchos norteamericanos, sino que el resto del mundo también opera ahí. Si piensan en Argentina, si hay muchos inversores en Argentina que invierten en el mercado argentino y también en Estados Unidos. Esto se repite en todo el mundo. Entonces lo que pasa en ese mercado tiene repercusión en todo lo demás. Por eso el punto inicial es, miremos qué sucede con el mercado de valores de Estados Unidos. ¿Y cómo lo miramos? ¿Sí? La forma más rápida es mirando un índice o índices, pero yo voy a resumir en uno. ¿Cuál? El índice de Standard & Poor's. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué información me da el índice de Standard & Poor's 500? Me da me muestra y me informa el comportamiento promedio, es un promedio ponderado, pero no vale el caso ahora explicarlo. Es un promedio de cómo se comportan las 500 compañías más representativas de Estados Unidos. Entonces ahí tengo una mirada rápida. Digo, ¿cómo está el mercado en el mundo? Le apunto al Standard & Poor's y ahí veo si está subiendo, está bajando. De paso les digo, ¿cómo está hoy? Yo voy a girar. Cuando ven que giro hacia la izquierda un poquito, pues estoy mirando el monitor donde tengo el chat de ustedes. Y si miro un poco más hacia la izquierda, que es lo que estoy haciendo ahora, después estoy viendo, ¿sí?, los precios en tiempo real. Entonces mi pregunta ahora es, ¿qué está pasando con el índice Standard & Poor's? Que como dije recién es un proxy para tener una idea de cómo está el mercado de valores de Estados Unidos y por ende el mercado de valores accionario internacional. Así que si alguno lo tiene a mano, dígame cómo está ahora y cómo viene en este último tiempo. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de qué está pasando en el mundo y sabemos cómo ir a leerlo. Si voy a ver mercado, voy a ver Standard & Poor's y veo, está subiendo, está bajando, está subiendo, bajando hoy, está subiendo, bajando en los últimos meses, qué pasa a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, ahí estoy tirando algunos pequeños tips. Y cuando tenemos que explicar por qué, por ejemplo, el Standard & Poor's se mueve como se está moviendo, vamos a lo que citaba al principio, inflación. El mundo de hoy tiene inflación. Y acá, si bien ya me han escuchado muchos hablar de este tema, tenemos que decir lo siguiente, ¿qué es inflación para el mundo? Una persona en Argentina dice, tiene referencias de inflación que no son las del mundo. En el mundo, y citando Estados Unidos, un nivel de inflación óptimo, lo que el país, o mejor dicho, lo que las entidades del país que se encargan, ¿sí?, de seguir la inflación y de articular estrategias, medidas para que esa inflación, ese nivel de precios esté en el rango que quieren, definen el 2%. En Estados Unidos un 2% de inflación anual es tener los precios en el punto justo. Ni frío ni caliente. Bueno, como está ahora, está entre el 8 y el 9, lo cual es algo desbordante. Citemos también el hecho de que desde el 2007-2008 hasta aproximadamente el año pasado o hasta fines del 2020 la inflación de Estados Unidos estaba debajo de ese 2. ¿Sí? Tuvimos mucho tiempo con una inflación por debajo de lo esperado. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia, se activaron muchas medidas que ahora no vale la pena decirlo para no irme de tiempo, y todo eso lo que generó es una explosión de los precios. Entonces hoy tenemos un nivel de inflación en Estados Unidos que está muy por encima de lo deseado por ese país. ¿Y qué pasa si la dejan así? La inflación puede seguir subiendo. ¿Y qué pasa si sigue subiendo? Entre muchas cosas que los argentinos la tienen bien claras, las voy a sintetizar, pero la mayoría de ustedes lo saben, es el hecho de que se deteriora el poder adquisitivo. ¿Sí? La gente tiene un poder de compra cada vez menor y compra menos, las empresas venden menos, gastan menos, ganan menos en términos reales y todo baja. Entonces, como es muy nocivo para una economía vivir con inflación, se toman medidas. ¿Cuál es la medida 1 que toman los bancos centrales del mundo y por ende el Banco Central de Estados Unidos, que le llama la Fed? Es subir las tasas de interés. La tasa de interés en Estados Unidos está en niveles muy bajos. Desde el 2007 a la actualidad venía en niveles por debajo del 1%. Para tener una idea de qué es alto y de qué es bajo, les digo lo siguiente. Antes del 2007 la tasa de Estados Unidos estaba arriba del 5%. Y de ahí en adelante quedó debajo del 1%. Entonces ahí tenemos más o menos que ubicarnos y hacer comparaciones. Poco técnicas porque no me alcanza el tiempo para explicarlo y tampoco es el lugar, ¿sí? Tenemos que tener algunos conocimientos adicionales para meternos bien finito, pero la realidad es que esa comparación me parece muy útil. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando ahora? Está subiendo, ¿sí? Ya no está debajo del 1, ya está arriba. Y con eso, ¿qué logra la Fed? ¿Qué logra el Banco Central de Estados Unidos? Enfriar la economía. Entonces este mecanismo es muy importante. Hay inflación, la Fed quiere bajarla y para bajarla empieza a subir la tasa de interés. Pero la tasa de interés no se vincula directamente con la inflación, sino que la tasa de interés subiendo se vincula con la economía. Empieza a desacelerar la economía. Producto de esa desaceleración que implica gente consumiendo menos, empresas vendiendo menos, los precios deberían bajar. Digo deberían porque no es un mecanismo automático y ahí es donde empiezan los riesgos de mercado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que la inflación siguió, es decir, estuvo subiendo a lo largo de todo este año, buena parte del año pasado, y lo único importante acá es que el último dato de inflación, entendiendo de que todos los meses en Estados Unidos se publica el dato de inflación, mostró un pequeño retroceso. Entonces el mercado se está colgando de eso. Y lo que está viendo es si ese pequeño retroceso realmente va a seguir hacia adelante o si fue algo estacional. Entonces, para simplificar, mientras la inflación no sea efectivamente, la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas. Si sube la tasa, enfría la economía. Si enfría la economía, los consumidores, familias, personas, todos los que consumen la economía van a consumir menos, las empresas venden menos, ganan menos, y ahí tenemos un motivo desde lo fundamental para entender por qué las acciones deberían bajar, dado de que, ¿qué es una acción? Una acción es el pedacito de una empresa. ¿Y en qué me beneficio si tengo una acción? Teóricamente hablando, en que si es un pedacito de la empresa, lo bien que le va a la empresa me debería llegar a través del precio de mi acción, o lo mal que va a la empresa me debería repercutir a mí. Si las empresas van a venir menos, eso es algo negativo y afecta al precio de las acciones. Entonces, ese es el contexto que tenemos hoy. Ahora, ¿a qué más afecta esta tasa de interés? O mejor dicho, ¿por qué afecta? Yo dije, las empresas venden menos, los consumidores consumen menos. Acá en Argentina también lo sabemos. Entre otras cosas, lo que se restringe o lo que se encarece es el consumo a través del crédito, ¿sí? Hay menos crédito, o mejor dicho, el crédito ahora cuesta más. La familia que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene que ir a comprar una vivienda, entendiendo de que en Estados Unidos la mayoría de las viviendas se compran con hipotecas, ahora tienen que pagar hipotecas más caras. Por ende, van a haber menos familias con capacidad para tomar esos créditos hipotecarios y poder afrontar, ¿sí?, su devolución con interés mayor. Ahí importante este dato, porque como es muy importante en Estados Unidos el sector de viviendas, tenemos que observar qué sucede ahí, sabiendo de que este mecanismo que le dije yo es muy posible que se dé de esta forma. Inflación, aumento de tasa de interés, aumentan los créditos hipotecarios, entonces se toman menos créditos, se compran menos casas. Entonces es un dato para seguir todos los meses. Dentro de los datos para seguir economía, sigan los datos de vivienda para ver este impacto. ¿Qué otra cosa sucede? Bien, ahí como están hablando, aumenta el costo del dinero. ¿Qué otra cosa sucede? Las empresas ahora tienen menos acceso al crédito. Y el acceso al crédito que tienen es a tasas mayores. Entonces las empresas para financiarse ahora tienen costos más altos que repercuten en su ganancia. Y lo que también hay es menos voluntad para prestar. Y esto es un punto importante. Cuando en una economía las tasas de interés son muy bajas, como las que teníamos tiempo atrás, el dinero no encuentra tasas de interés para colocarse, ¿sí? No hay plazos fijos interesantes, no hay ninguna, ¿sí?, inversión de renta fija atractiva. Pero las tasas de interés son muy bajas, estoy hablando de lo que teníamos hacia atrás. Entonces el dinero va moviéndose. ¿Y a dónde termina? En los activos de riesgo. Termina en las acciones, termina en proyectos. Y cuando digo proyectos lo estoy diciendo pensando en algo puntual. Por ejemplo, criptomonedas, que ahí lo preguntaban antes, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Cómo se vincula todo esto con las criptos? En una parte se vincula por lo que estoy diciendo ahora. Años atrás, este dinero que daba vueltas en el mercado y que estaba buscando oportunidades, rentabilidad, dado que las tasas de interés eran muy bajas, llegaba buena parte a las criptos. Todo proyecto prometedor encontraba su dinero, ¿sí? Los capitales de riesgo invertían, financiaban proyectos, porque no había dónde poner la plata. Bueno, ahora sí, ahora hay tasas de interés al alza. Entonces ese dinero dice, que ahora estoy encontrando otros lugares donde colocarlo. Ahora puedo ir a pensar en bonos, ¿sí?, pensar en alternativas de renta fija. Entonces ahora hay más reticencia a prestar o a colocar ese dinero en proyectos de inversión, ¿sí?, de riesgo, a pesar de que tengan buenas proyecciones. Y ahí tenemos uno de los motivos por qué las criptomonedas también encontraban un problema, desde lo fundamental. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y ahí,
Carlos Wilson, bien activo, gracias. Es buen momento para la renta fija. Entonces voy a salir de acciones y me voy a renta fija. ¿Qué es renta fija? Básicamente bonos. ¿Qué es un bono? Es un activo que yo lo compro y que regularmente, en general cada 6 meses, me paga un interés. En los últimos 10, 15 años, como las tasas de interés eran bajas, los bonos me pagaban baja tasa de interés. Había muy poco dinero, en términos generales, yendo a bonos porque se iba a lo que dije recién, a los activos de mayor riesgo. Ahora las tasas de interés empezaron a subir. Entonces, ahora ese dinero dice, vamos a ver que renta fija empieza a dar oportunidades. Por eso empieza a haber una transición. Entonces digo, es buen momento para invertir en renta fija. Digo, es buen momento para empezar a pensar en renta fija. Porque algo que es positivo para la renta fija de hoy es lo que dije recién, que las tasas de interés ya no están bajas como antes, están acá. Pero algo negativo y que aún no se sabe es si las tasas de interés desde este momento actual, en comparación con el anterior que es más alto, van a seguir subiendo. Si siguen subiendo, la renta fija va a tener un impacto negativo, porque muchos inversores, si prevén que las tasas van a ir de este, dijimos, momento 0, momento 1, momento 2, si creen que van a ir de este momento 1 a momento 2, lo que van a hacer es vender los bonos hoy o seguir vendiendo los bonos que todavía es que durante este último tiempo estuvieron vendiendo para esperar a que las tasas se ubiquen en ese escalón más arriba y ahí entren. Esta parte, momento 1 y 2, es la que se está debatiendo ahora. ¿De qué va a depender esto? De lo primero que hablamos, de la inflación. Si vemos que la inflación se sigue desbordando, las tasas de interés van a seguir subiendo y los bonos, a pesar de que hoy están mejor que años anteriores, pueden todavía, ¿sí?, seguir pasando un mal momento. Si la inflación empieza lentamente a dar señales de desaceleración, eso va a habilitar, ¿sí?, esa entrada de bonos, ¿sí?, al juego, a las carteras, algo que en el último tiempo no estuvo. ¿Qué preguntas hicieron ahí? ¿Es buen momento para invertir acciones a bajo costo? Ahí pregunta La Humana. Mi pregunta ahí voy a hablar de esto, es ¿qué es bajo costo? ¿Sí? ¿Qué entendemos por acciones a bajo costo? Si ustedes me preguntan, están hablando, si por costo decimos precio, la pregunta es, ¿el precio actual de las acciones es bajo o tiene para seguir cayendo? Y ahí está la pregunta. ¿Es bueno invertir en fondo institucional? Pregunta es, ¿qué es un fondo institucional? ¿Sí? Se escucha mucho hablar en el mercado de trading institucional, ¿sí? Tiene mucho más marketing que otra cosa, ¿sí? Institucional es decir, a ver, ¿qué creo que van a hacer los principales bancos, los grandes jugadores, como si eso fuera fácil? Entonces digo, esta parte institucional un poco la saco. No así fondo, ¿sí? La parte de fondo es decir, ok, ¿es buen momento para invertir en fondo? Depende. Si el inversor es muy calificado, si el inversor está formado, no va a invertir en un fondo, va a invertir directamente él, que obviamente que es lo que fomentamos en ICB, formar al inversor para que tome sus propias decisiones, que tenga más independencia, que tenga más velocidad, que diga, hoy armo, cambió algo, lo leo bien, lo interpreto, desarmo y vuelvo después a armar otra cosa. Un fondo que es poner mi dinero a disposición de que alguien me lo administre conforme un objetivo puntual. Entonces no está mal, pero el inversor calificado usa menos fondos y más estrategias individuales, valga la redundancia. Ahora, si alguien así todo, por su nivel de formación o por su tiempo, piensa en, es buen momento no para invertir en fondos, lo que tiene que saber es que los fondos invierten en un montón de cosas y hay que ver bien, ¿sí?, el objetivo del fondo. ¿Es un fondo de renta fija? ¿Va a invertir en bonos? ¿Es un fondo de renta variable? ¿Va a invertir en acciones? ¿Es un fondo que apunta a los commodities? ¿Es un fondo de criptomonedas? Bueno, ahí lo que tenemos que resolver o que preguntarnos es qué hace el fondo o qué tipo de fondo queremos buscar conforme a qué sector o a qué tipo de activos vemos con mejor oportunidad. El tema de la composición del fondo. Bien, Salomón ahí está justamente hablando de lo que yo le estaba diciendo recién. Tenemos que ver cuál es la composición del fondo, ¿sí?, en qué invierte el fondo para ver si es atractivo o no, si consideramos que es buen momento o no. Y muy bien también, los fondos nos cobran comisiones, que la comisión de un fondo por la administración que hace es mayor a que si nosotros invertimos directamente. Entonces, para cerrar el tema fondo, ¿es buen momento? Depende de la composición, depende de lo que haga el fondo y depende de la calificación del inversor. Quería saber sobre cursos de analista financiero. Bueno, acá no me voy a extender para no hacer una acción de marketing en este espacio que es de mercado, pero ahí, Jorge, lo que te pido es entrar a la página de ICB, www.icbargentina.com,
y ahí en la página principal tenés toda la info de los cursos. Si tenés alguna duda, preguntalo ahí en los medios de contacto. Si no, si alguno, y esto me gusta hacerlo, dado que estoy protagonizando este espacio, si alguno me quiere ubicar a mí, me quiere hacer alguna pregunta puntual, búsqueme en el Instagram, ¿sí? Mi nombre es Ariel Esqueo, con lo cual, bueno, escríbame en el Instagram y lo que yo pueda aportar, siendo el presidente del instituto, por supuesto lo voy a hacer. Bueno, pasa muy rápido el tiempo, ya son 11:20, empecé a hablar y eran las 11 en punto. Hablamos un poquito de contexto de mercado, inflación, tasa, impacto en tasas, ¿sí? ¿Por qué las acciones caen cuando hay inflación y suben las tasas? ¿Qué puede pasar con los bonos? Si el bono encuentra un mejor momento, pero hay que ver qué sigue pasando con las tasas para ver si es un momento realmente interesante o no. Y lo que les dije al principio, algunos se animan a tirar un trade, algunos se animan a decir qué pasa con esta acción. Y mientras sigo leyendo preguntas, ¿con recesión es una buena idea la suba de tasa? Bueno, me voy un poquito para atrás, es muy buena esta pregunta, ¿sí? La realidad es que siempre que se sube una tasa, como decía al principio, la suba de tasa implica enfriar una economía. Si la economía se enfría más de la cuenta, entra en recesión. Y eso es un problema. ¿Cuál es el peor de los mundos para un contexto como el actual? Que haya inflación, o que la inflación se desacelere muy lento y haya recesión. ¿Cómo se llama la situación en donde hay inflación y hay recesión? Antes de decirlo, porque la pregunta que me hicieron recién es importante. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Inflación con recesión, que de paso les digo, es el peor de los peor. Es uno de los escenarios negativos, es uno de los escenarios más riesgosos de este momento. ¿Alguno? Sé que hay un pequeño delay, ¿sí? Entre que voy hablando y que van apareciendo las respuestas. Así que, bien, gracias. Ahí está. ¿Sí? Esta inflación. Es un riesgo del momento. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central en cuestión? En cuestión al país donde haya esta situación de o esta inflación o riesgo. Decidir. ¿Sí? Decidir si atiende la inflación. Decidir si atiende a la actividad económica, es decir, a la recesión. ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos? Esto es una lectura muy importante. Es decir, ¿a cuál de estas dos variables, a cuál de estas situaciones la Reserva Federal está poniendo mayor atención? ¿Está más preocupada por la inflación? ¿Está más preocupada por la recesión? Hoy está más preocupada por la inflación. Entonces hay que ver eso. Lo ideal para que no se caiga en una estanflación en Estados Unidos, la cual tendría un efecto contagio negativo para el resto del mundo, es que la inflación empiece a dar lo más rápido posible señales de desaceleración, tal que la Fed y el mercado digan, listo, con las subas de tasas hechas hasta el momento, la inflación empieza a desacelerar y que tenga que la Fed dejar de subir al ritmo agresivo que lo está haciendo. Eso sería el mejor de los mundos. Eso es lo que podría generar, es una salida del riesgo de esta inflación. Y es lo que sería, entre comillas, un soft landing. ¿Qué es un soft landing? Que aumentan las tasas, la economía se desacelera, pero se desacelera gradualmente sin entrar en recesión. Ese es el mejor escenario y eso es lo que puede, desde lo fundamental, motivar una recuperación de los precios. Ahora, no hay señales todavía de eso, no hay una señal clara de que la inflación esté desacelerándose. Hay una pequeña señal que vino con el último dato de inflación en Estados Unidos, que vino un poco más bajo de lo que el mercado esperaba. Tenemos que esperar más datos, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿hay un riesgo de esta inflación? Sí. La estanflación, repito, es inflación en aumento, recesión, es decir, actividad económica, desaceleración económica. ¿Esto es la situación de hoy? No. ¿Es un riesgo potencial? Sí. ¿Cómo prevenir? ¿Qué pasa si el mercado empieza a creer más en esta situación? Los precios de las acciones van a seguir cayendo, los precios de las criptomonedas van a seguir cayendo. ¿Qué necesitamos mirar para saber si nos acercamos más a este escenario o nos alejamos? Es decir, incrementa el riesgo o aumenta la oportunidad de invertir. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Y qué pasa con los niveles de actividad? Hoy, por ejemplo, salió un datito, digo datito porque no es de los más pesados en Estados Unidos, pero es el tipo de dato que tenemos que leer para ver cómo está la salud de la economía. Es un dato que presenta mensualmente la Reserva Federal de Filadelfia sobre manufactura. Entonces decimos, ¿cómo está la manufactura? ¿Sí? Bueno, viene un poquito mejor a lo esperado. Luego, ¿cómo está el empleo? Que viene un dato mensual. Esperemos, ¿está mejor a lo esperado o no? ¿Para qué uno sigue todos esos datos? Para ver esta variable, para ver el comportamiento de la economía y empezar a proyectar, ¿va a entrar en recesión o no? Entonces, eso es lo que el mercado mira, analiza todo el tiempo. Y por mercado, y con esto voy cerrando, no es una entidad. Decimos mercado y no es,
es una persona, es una institución, son dos, son los que controlan todo el mercado, es la sumatoria de todos los inversores. Inversores chicos, medianos, grandes. Entonces, en ese nivel agregado de lo que todos piensan y todos analizan, confluye en eso, ¿sí? En que hoy están todos mirando si la inflación se desacelera o no y si el nivel económico de Estados Unidos entra en recesión o no. Así que bueno, acá cierro contexto. Vamos a hablar de trade. Ninguno se animó a decirme qué trade me gusta, aunque llegue un poquito tarde porque fue lo que hablábamos en la mañana en la mesa de trading. Presten atención al petróleo. Cuando digo trade, apelen a charlas anteriores de Instagram. ¿Sí? Algo muy cortito, muy acotado, que hay que emplearlo con estrategias que hoy no valen, no me da el tiempo para explicarlas, pero que ya parte las he explicado en el pasado, entre otras cosas manejo de gráfico. Miren el petróleo, ¿sí? Miren el petróleo que está cotizando en este momento en $90. En la medida de que el petróleo no se meta debajo de los 85, está un poco alejado, ¿no? Ya está en 90, pero no estuvo tanto atrás en 85. Mírenlo al alza, ¿sí? Piensen, jueguen un poco, ¿sí? No es una recomendación. Quien pueda utilizar plataformas demo, modele una estrategia long petróleo. ¿Qué significa? Comprar petróleo en el momento actual y establezca un stop loss en 85. ¿Sí? Y haga el cálculo de stop para jugar. Si alguno dice, ¿qué es una plataforma demo? Vaya a buscar Instagrams anteriores. Si alguno sabe lo que es una plataforma demo, descárguela desde la página de ICB, repito, www.icbargentina.com. Ahí algunos pusieron XLE, es un ETF de compañías energéticas, me gusta, pero para el trading iría directamente a operarlo o con futuro o más simple con CFD de futuro. ¿Por qué? Porque el XLE, que es un ETF, cotiza solo en horario de mercado. Entonces nos podemos llegar a comer un gap de un día para otro, o puede que nuestro stop no se ejecute en el día, sino al día siguiente cuando abra el mercado. Con el CFD vamos a estar corriendo casi las 24 horas. Entonces, modélenlo a partir de un CFD. Quien no sepa CFD, lo invito a entrar en la página ICB y apunten al programa IPRO, ¿sí? Y ahora me voy a permitir comentar brevemente de ICB. No es una acción de marketing, pero sé que muchos me los piden y es importante. Quien tenga un perfil de trader, el que diga, yo quiero realmente leer mercado, proyectar, ver si lo que pienso es lo que se termina dando, ver situaciones como esta, compro petróleo, a ver, sube, cuánto gano, cuánto arriesgo, eso es un trader. Vea el IPRO, entre a la página de ICB, repito, www.icbargentina.com, y vea dentro de los programas de capacitaciones que dice IPRO. Ese es el programa ideal para el trader. Y es desde mi lado el que más me gustaría que hagan, es el más activo, es el que conecta conmigo todos los días. Ahora, no dejo de lado a ese otro perfil de inversor que no es trader, sino que maneja carteras y dice, ok, yo no quiero tradear. Ahí le digo, es importante saber tradear a pesar de que uno no tradee y maneje carteras, porque desde el trading aparecen muchas señales, mucha sintonía fina. Ahora, se dice, no importa, yo quiero herramientas para manejo de cartera. Bueno, ese perfil de inversión es el que tiene que ir al IBUR, ¿sí? Entonces, IBUR o IPRO. Y quien diga, no, pará, yo quiero todo, o sea, quiero ir a los dos mundos, porque esto se da mucho en la práctica. Hay inversores que tienen su portafolio, que lo manejan tranquilo, deciden cosas como hablábamos recién, en un portafolio dicen, ¿invierto en bonos o no? ¿Invierto en fondos o no? Generalmente un portafolio tiene fondos, bonos, acciones, pero un pedacito dice, ese lo quiero manejar activamente, en ese quiero hacer trading. Y ahí dice, ¿sí? AGI, ¿sí? El AGI es, ¿sí?, de ICB, curso más completo que básicamente apunta a estos dos perfiles. Al que quiere manejar cartera, que quiere planificar a mediano o largo plazo, que quiere manejar ahorros, fondos, ¿sí?, de previsión para el resto de su vida, y el trader, ¿sí? Entonces, bueno, ahí miren el AGI. Bueno, gracias ahí, Ariel, por el comentario. Tenemos que cerrar por una cuestión de tiempo. Agradezco este ratito que me dedican, espero que sea útil. Anímense a escribirme, a entrar a la página de ICB, escribir también, porque sé que este rato no es suficiente para todo lo que se necesita en el mercado. Los alumnos de ICB me ven en la mesa de trading, con lo cual ahí tenemos una actividad mucho más dinámica, seguimos el día a día y vemos un mercado con más profundidad, pero el que no está en esa instancia, siéntase en la libertad de ubicarme a través del Instagram y ahí estaré. Bueno, me despido, muchas gracias a todos,
a través del Instagram. Nos encontramos recién el mes que viene y al resto nos vemos, ¿sí?, mañana en el programa de trading.